Muy bien, hoy vamos a trabajar justamente este tema que está en Metafísica Avanzada, que son las 5 prohibiciones que nosotros debemos de saber. Nosotros pues estamos en nuestra vida normal, ¿verdad? Llevando a cabo cosas. Cuando uno empieza a aprender metafísica, uno entra a un punto muy lindo, a un punto, digamos, en su vida, donde está algo que, si lo vemos desde la Cábala, es la belleza interior, es la parte más alta y el estatus más bello de la vida, del alma, de tu propia vida, ¿entiendes? Entonces uno se adentra justamente como a un punto en la vida en donde las cosas empiezan a salir bien. Hay gente que las cosas se te presentan pruebas, por supuesto, pero se van resolviendo. Hay gente a tu alrededor, seres queridos, se van armonizando cada vez más las cosas, hasta el punto en que llegas a un equilibrio. ¿Cuál es el punto de equilibrio? Pues el punto cero, ¿verdad? Donde no estás ni muy cargado para la derecha ni para la izquierda. O sea, estás, digamos, en un encuentro con tu centro, con tu interior, que todo se está ordenando. Y habrá cosas que todavía están en proceso de ordenarse, pero se van a ordenar, ¿entiendes? O sea, no hay crisis, no hay situación, contingencia, apuro, nada, etc. Eso es lo que pasa cuando uno se adentra y conforme uno va estudiando metafísica, llega uno a ese punto. Y de eso es de lo que se trata. Justamente una vida más evolucionada, ¿de qué se tratará? Si es a lo que venimos a evolucionar, lo vimos la actividad pasada. ¿De qué se tratará una vida más evolucionada? ¿O cómo podemos medir nuestra evolución en nuestra vida? Que se van manifestando los aspectos de Dios. Se van manifestando los aspectos de Dios como la belleza, ser más amoroso, el amor, con más provisión económica, la abundancia, la prosperidad, con más sabiduría, entendimiento, ¿verdad? Con más salud, ya no te enfermas. Se van armonizando todas las cosas y cada vez más, ¿no? Habrá cosas que tenemos que trabajar y todo eso, pero justamente dentro de ese aspecto es lo que te da oportunidad de adentrarte más en ti. Como las cosas del exterior están bien, ¿qué es lo que sucede? Eso te permite ahondar más en esto que llamamos el misterio de la vida, la chispa divina crística interior, la presencia yo soy. O sea, ahora sí ahondar dentro de tu propio ser. Pero esto no quiere decir que uno va a perder de vista el mundo exterior o que uno va a perder las claves de todo esto. En síntesis, lo que va ocurriendo con tu vida es que se va volviendo más sencilla y más equilibrada. O sea, conforme vas avanzando. Entonces, de pronto se vienen como estas situaciones que te pueden complicar la vida cuando ya tú vas adquiriendo una paz mental, una tranquilidad, donde ya duermes bien tus noches, donde ya estás en armonía con los demás. Y entonces vienen esos puntos donde esta actividad de 5 prohibiciones son 5 cosas que se prohíben en metafísica. En metafísica no se prohíbe nada, pero estas cosas, si se tuviera que prohibir algo, tendrían que ser estas cosas para no engendrar negatividad, la hierba mala que ya hemos eliminado de nuestra vida. Porque a veces, digamos, uno vive tan bien, o uno vive tan bien por tanto tiempo, que se olvida de que no todo el mundo vive así, y de que una situación, una jiribilla, un asunto que uno no tenga claro te puede otra vez poner en ese punto en el cual uno no estaba contento, satisfecho, bien, ¿me entienden? Entonces uno tiene bastantes aprendizajes que hacer, pero estas 5 prohibiciones van a ser muy claras, son muy sencillas, van a parecer hasta de pronto curiosas, risorias y demás, pero uno debe de entender que eso es como un blindaje que nos estamos haciendo, ¿sí? Para no ser inocentes, pues, en el sentido de que no sepamos que hay situaciones afuera del bienestar, de la paz, de la armonía en que está uno, que pueden atentar y que si uno les da puerta abierta, porque uno es el propio legislador de su vida cuando uno entra a metafísica. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a ocurrir nada que tú no quieras en tu vida. ¿Sí me entendieron? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. El asunto es que cuando tú te vuelves ese legislador de tu propia vida, no va a ocurrir nada en tu vida si tú no lo decides, si tú no lo piensas o si tú no le das apertura a eso. O sea, que nadie te puede hacer daño si tú no se lo permites.
que no te puede pasar nada, nadie te puede robar ni hacer nada si tú no dejas abierta esa puerta mental, o esa situación, o esas circunstancias. Uno debe de vivir prevenido, por supuesto, pero al mismo tiempo debe de saber de qué se trata este blindaje. ¿Vamos? Vamos a leer todos juntos. En la vivencia espiritual no hay ninguna prohibición. Al estudiante se le dice lo que es conveniente y lo que no, y él hace lo que desee. Pero hay 7 conductas dañinas para el conglomerado y para el propio estudiante que hay que rogar que no se hagan. Bueno, es lo que vamos a ver, que en realidad son 5, ¿verdad? Y nada, estoy yo con el número 7 todo el tiempo. El primer punto que nosotros debemos de saber es la primera prohibición. Es prohibido odiar. Desde el primer momento en que entramos a una sesión de metafísica, participamos de ella o algo por el estilo, lo que sucede es que ya no nos podemos permitir pensar negativo de absolutamente nada. Cualquier cosa que esté ocurriendo, bendices el bien oculto que se manifieste por algo, estás en ese aprendizaje, en eso estás viendo en tu vida y lo decretas, ¿verdad? Bendigo el bien oculto en esta situación, lo declaro y lo quiero ver. Vamos a hacerlo todos. Bendigo el bien oculto en esta situación, lo declaro y lo quiero ver, ¿verdad? Declaras el bien oculto para que se exprese. Todo tiene su bien, pero hay un bien manifiesto y un bien inmanifiesto o oculto. Entonces, con el bendiciendo, cuando tú bendices el bien oculto, haces que ese se vuelva manifiesto, que se exprese. ¿Vamos bien? Entonces, ahora dentro ya de la enseñanza, de la instrucción y todo esto, la primera prohibición es odiar. Tú ya no te puedes permitir tener un ápice de rechazo o de repulsión negativa, o sea, en un sentido como que de que tengas mala voluntad hacia alguien o le creas malo o que lo odies, etcétera, etcétera. Entonces esa es la primera prohibición. Prohibido odiar. Vamos a leer. El amor y el perdón es una de las principales prácticas que realiza el que está en una enseñanza espiritual. El odio trae más odio, el amor trae más amor. Haz el esfuerzo de tratar a todas las personas, ser tolerante con sus defectos, comprender y desarrollar la paciencia. Eso es muy importante. Ya una vez que uno está pues en este sentido de avance, de entendimiento, de etcétera, etcétera, ya no te puedes permitir tener algún odio hacia alguien, porque entiendes tú algo que vimos la sesión pasada, que hay distintos grados de conciencia, que hay distintos escalones dentro de la evolución del ser humano, y si nosotros no somos como esa persona discordante, es porque ya lo fuimos. Si nosotros no matamos es porque ya en algún momento vivimos eso y aprendimos que eso no se hace. Entonces, esos escalones en la evolución de la conciencia requieren que seamos más comprensivos, nos hacen más comprensivos, más compasivos con los demás. Y eso es lo que hace que no odiemos a alguien. O sea, que esa persona no es que nos tenga mala fe, mala voluntad, negatividad o algo. Es que en su conciencia todavía hay ausencias o vacíos de entendimiento, del bien, de amor, de opulencia, de paz, de tranquilidad, de etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nosotros, como estamos siendo iluminados con esta instrucción, se nos están enseñando la verdad, lo que uno tiene que llevar a cabo es ese sentido hacia los demás. Uno se dedica a llevarle la verdad a los demás, a proyectar esa verdad mentalmente. Entonces cuando ves una persona odiosa, tú dices, no lo acepto, él es amor, el amor es lo que rige esta situación. Cuando ves que hay conflicto, agresividad de alguien, tú dices, no lo acepto, la verdad en esa persona es el amor, la tranquilidad, las buenas relaciones, etcétera, etcétera. Tú comienzas proyectando mentalmente, son como juegos mentales que tú llevas, es una práctica mental en inicio, pero que se va volviendo una transformación en el mundo tangible y visible. Siempre hay correspondencias, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Siempre hay manifestaciones físicas de lo que tú trabajas interiormente. Es una ley. Por eso decía el Maestro Jesús, por sus frutos los conoceréis. Tú eres el que debe de ir evaluando todas las manifestaciones, todo lo que te vino en este día es correspondiente al clima mental. Si en tu día estuvo la tranquilidad, la paz,
las buenas relaciones, etcétera, etcétera, es que en tu mente, en tu interior, existe eso. Eso es justamente cuando se habla en la Biblia y demás, cuando se habla del corazón. Lo que está en el corazón del hombre, así se hace. El corazón quiere decir la psicología del hombre, la psique del hombre. Entonces, el hombre es el que proyecta su realidad hacia el exterior en todo momento, y es lo que se produce. Entonces, primero uno comienza transformando esa cuestión mentalmente y luego procedes a la acción, a manifestar justamente eso, esa conciencia que ya has llevado. Entonces, esas personas justamente, nada nos justifica odiar a alguien si nosotros estamos siendo instruidos. Entonces uno debe de averiguar muy bien por qué uno tiene cierto rechazo, cierta repulsión, cierto asquito por alguien por allí, etcétera, etcétera. No debiera ser con ninguna persona de ningún índole, grado ni demás. Sí, Rodrigo. ¿Y por qué dicen que cuando uno tiene rechazo por alguien es porque te está reflejando en esa persona? Exactamente, porque todo es ley de causa y efecto. Entonces, esa persona que está respondiendo hacia nosotros con alguna situación discordante, con alguna negatividad, es porque nosotros en algún momento se lo hicimos a alguien. Entonces nos encontramos como de frente. Es cuando se nos devuelve la energía y dicen lo que te choca, pero chequen el chocar. Lo que te choca, lo que te impacta, te checa, o sea, te corresponde. Entonces, cuando tú recibes un impacto del exterior, es que ese impacto vino de acuerdo a la ley. Hay cuestiones que nosotros debemos de, casi los 7 principios universales son cosas que debemos de practicar todo el tiempo, o sea, por ley todo eso se manifiesta, por supuesto, y por eso dicen que lo que te choca te checa. Esa psicología, por ejemplo, de esa persona criticona, que se la pasa hablando mal de los demás, tachando a todos de ladrones o de prostitutas y demás, así como si fueran, qué sé yo, como si fuera vendimia, ¿no? Cualquier cosa. Y a nosotros nos molesta eso, dices, es que yo en algún momento era así. Esa persona es un estado de conciencia inferior que yo tenía antes. Y viene a ti para que tú lo observes. Y para que uno se dé cuenta y diga, en la vida lo voy a hacer así, lo vuelvo a hacer así. Entonces, esa sinceridad con nosotros mismos, porque esto es así, o sea, yo, el facilitador de metafísica, yo tengo mi facilitador, todos tenemos nuestro facilitador, lo que sucede es que te expone la verdad y uno se autocheca y autocorrige. Se presenta todo esto para que uno lo pueda observar en esa pantalla mental y uno hace el ejercicio de transmutarlo, resolverlo, y esa sinceridad de querer transformarse es lo que te produce el cambio. Vamos, esa apertura mental, ese entendimiento que uno va logrando es lo que te hace que transformes y cambies y demás. ¿Vamos? Entonces, esto es así. Entonces aprendemos la tolerancia como un principio universal, ¿verdad? Tomando una pregunta, ¿cómo puedes ir controlando? Porque muchas cosas pueden llegar de manera inconsciente, o sea, te llega de repente. A veces en la oficina te toca alguna actividad en la cual tú vigilas un cumplimiento de algo y de repente 10 personas no lo hacen y ya es la tercera llamada, y de repente en esa posición te toca como establecer un castigo, algo, hablar muy fuerte con ellos. Y cómo controlas la parte de hacer un lado el sentimiento de pues es un ímpetu de que quieres que se cumpla algo. Claro. Y te empiezan a responder 10 personas con pretextos, con cosas discordantes o que no van, y tú por un lado estás queriendo controlar esa parte. Mira, en nuestra vida diaria justamente todo es la manifestación de la ley, de los estados de conciencia, del principio de causa y efecto, mentalismo y demás. A lo que es del César al César y lo que es de Dios a Dios, ¿me entienden? O sea, si uno se propuso en un negocio y todo eso cumplir con algo, no sé, tú vendes, qué sé yo, sandías, y la sandía cuesta 10 pesos, tú cuando
te pagan 10 pesos, tú das una sandía. ¿Entiendes? Es como un trato universal que se va llevando a cabo. El asunto es que cuando eso no tiene cumplimiento, por eso el hombre ha establecido empeños, reglas, fórmulas para llevar a cabo las cosas. Regresemos al principio de causa y efecto. Esas personas que tuvieron un incumplimiento, ¿qué es lo que sucede? Que se dice que las empresas del día de hoy son los centros de enseñanza pues del presente, ¿me entiendes? O sea, uno aprende por medio del trato con el jefe, de los demás y todo eso. Es que esas personas están viviendo eso por producto de su propia causa y efecto, de su propia conciencia. Y la educación, desde que nos enseñan, nosotros, desde que somos instruidos, tiene un fundamento que se debe restaurar, es que el hombre se haga responsable de sus propios asuntos. Eso es lo que debe de hacer la educación con el ser humano, con el niño, con el joven, y todo eso, porque sabemos que aunque estudies la maestría, sales de la maestría, eso a la realidad es otra cosa. Bueno, no quiero decir los doctorados, sino hasta que lo haga puedo hablar de algo así, ¿no? El asunto es que nosotros tenemos que lograr ese entendimiento permanentemente. O sea, las personas, por ejemplo, en el caso de un jefe, un dueño de empresa, un maestro, un facilitador, el deber de esa persona es que tiene a su cargo esas voluntades, esas personas. Y esas personas, el deber del que está allí es enseñarles el cumplimiento, el principio de causa y efecto. En los trabajos pues no te van a poner a enseñar metafísica, bueno sí, en algunos, ¿verdad? Ya hay más empresas que se están abocando a aprender todo esto, pero esto es así. El instructor, el maestro, el profesor, el facilitador, el jefe y todo eso, lo que nos debe de guiar es al cumplimiento de causa y efecto. En las empresas sucede, ¿verdad? Eres consistente en tu desempeño y demás, te viene una bonificación. Sucede pues que todo es causa y efecto y el hombre va viendo eso, ¿verdad? Hay bonos por llegar temprano, hay bonos por esto, hay bonos por el otro. Pero también así, cuando no se cumple, se debe de llevar al cumplimiento por medio de la instrucción. Y hay que saber algo muy interesante, que todo es uno. ¿Cómo es esto? Si yo estoy contento, qué sé yo, con mi familia, con mi ambiente, en mi hogar y todo eso, es muy probable que las personas en ese ambiente estén contentas conmigo. ¿Vamos? Si yo tengo una situación que resolver, que en un empleo, en un negocio que estoy haciendo y demás, es muy, casi es de ley, es una ley pues, que eso es algo que yo tengo que resolver internamente. O sea, se producen en el exterior esas situaciones, pero porque hay una ausencia de algo que no he trabajado interiormente. Es como la persona que llega pues agresivo sin razón alguna y demás. Es justamente que esa agresividad es la agresividad que tiene contra sí mismo. O sea, que se siente mal consigo mismo por algo, qué sé yo, ¿me entienden? Entonces, prácticamente en ese aprendizaje no estamos hablando o no estamos tirando piedras al aire. Cualquier aprendizaje que recibe una persona debe de ser y es integral. Si tú aprendiste algo en el exterior, es que lo estás aprendiendo interiormente. Si tú aprendes algo aquí interiormente, eso te va a repercutir en el exterior. La verdad es que es así. O sea, nacemos inexpertos, nacemos jóvenes, ¿verdad? Nacemos con una mente en blanco. Yo no nací sabiendo nada absolutamente, ni creo que nadie en el mundo. ¿Por qué? Porque todo esto lo hemos ido aprendiendo con el paso de los tiempos y todavía, aún así, hay cosas que dentro de ese aprendizaje tienes que aprender todavía más cosas. Y así es una mente, un trabajo infinito. Por eso yo siempre les comparto en metafísica que yo no soy una autoridad para dar metafísica. O sea, yo no soy doctor en metafísica, profesionista metafísico, ni nada de eso. Lo único que sé es que esto me ha beneficiado, que me ha hecho vivir feliz, tranquilo, con paz, que me ha ayudado, y por eso yo lo comparto y lo reparto para todos lados. ¿Me entienden? Pero es el único fundamento. Pero esto va de acuerdo justamente a la sinceridad, al entendimiento, como decimos en México, de corazón, ¿verdad? O sea, que una persona le gusta esto de corazón y ya. Entonces,
es interesante, ¿verdad? Todo este planteamiento, y por eso nos dice el Maestro Jesús: sean buenos en las cosas pequeñas y yo les haré las grandes. Debemos de tener todo en nuestra configuración ordenadamente bien, en paz y demás, para que nosotros actuemos cónsonos con eso. Entonces, siempre nosotros, si tenemos personas a nuestro cargo, hijos, empleados, alumnos y todo eso, nuestro deber, porque es un deber, es justamente es hacerles ver la mejora, el punto en el que están a lo mejor atorados, porque eso no nada más es en su mundo exterior, es algo que también interiormente tiene repercusiones. Entonces es casi así. Hay una obra de William Shakespeare que es basada en hechos reales, que se llama Enrique V. Enrique VIII fue el que mató gente, ¿verdad? El que mató a Ana Bolena. Enrique V fue uno de los conquistadores más grandes de Inglaterra. Fue el único, o uno de los reyes que conquistó Francia y que unificó Inglaterra con Francia, algo que en la vida, ¿verdad? ¿Cuál es el asunto de él? Que él le hablaba a sus hombres. Él se fue a meter ahí entre sus hombres y empezó a hablarles y les dijo: ¿saben qué? ¿Es culpa del jefe o del rey lo que le pasa a su pueblo? Y por supuesto que no. Pero el rey, dentro de su reino, ha asumido esas voluntades o esos hombres. ¿Me entienden? Entonces, eso ocurre así. Interiormente, las personas, por ejemplo, asumen el karma de sus allegados, de sus personas más cercanas. Eso es así en todos los puntos. Es que también cuando manejas un grupo, también si tú estás pensando que ellos son flojos, tú ya les estás haciendo proyecciones mentales. Exactamente, pero ¿cuál es el asunto? Que uno se los está proyectando en vez de proyectar lo opuesto. Claro, hay que estar atento de cualquier riesgo en la navegación, ¿verdad? En el proceso de llevar a cabo algo. Y usualmente te viene algo que se llama intuición, que es cuando dices: voy a avisarles de tal cosa, voy a hacerle tal llamada a tal persona, voy a decirle esto porque esto es importante. Y si uno deja pasar la intuición, al rato eso se vuelve una carambola, y es justo lo que uno presentía, ¿verdad? Que uno tuvo el antídoto para solucionar eso por adelantado. ¿Por qué? Porque te llega eso. Y es muchas veces lo que ocurre en una sesión de metafísica. O sea, yo aquí nada más traigo mi tema. O sea, yo traigo lo que tenemos que estudiar. Pero toda la sarta de cosas que digo me viene a la mente justamente ¿por qué? Porque hay algo que me dice que se los debo de explicar, o debo de profundizar o ahondar más en tales situaciones. ¿Para qué? Porque hay algo grupalmente que se necesita aclarar, tener claro, preciso y demás, ¿me entienden? Entonces, algunas veces mi objetivo es que no se cometan errores que ha cometido alguien anteriormente. Y en otras ocasiones es justamente indicarles cuál es el punto que les va a traer bien, paz, tranquilidad, bienestar y todo eso. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Perfecto, entonces este es uno de los puntos. Sí. Dice: ser tolerante con sus defectos, comprender y desarrollar la paciencia. Para desarrollar la paciencia tiene que ser a través del maestro Juan Elamado. Sí. A mí es algo que me cuesta mucho desarrollar, soy poco tolerante. Sí. Y más bien tiendo a que la gente, a sacarle así, a decir: vete de aquí porque me sacas de quicio. Sí, la paciencia es lo que se llama la ciencia de la paz. Y Juan el Amado es, digamos, el director de la paz para el mundo. Sí, es un maestro que tiene todo el tiempo meditando la paz. Él fue un ser de paz y por tanto tiene esa cualidad de la paz. Esa cualidad justamente uno se la puede solicitar. Entonces puedes decir: yo soy la paz de Juan el Amado. Vamos a hacerlo. Yo soy la paz de Juan el Amado. En esta situación, ante esta persona y demás. Porque es así. Cuando empezamos a entender, justamente uno observa las cosas mentalmente, después las entiendes con el corazón y después puedes accionar positivamente. Puedes solucionar. Si fuéramos reactivos nada más, me pegan, te pego.
hiciste esto, te castigo así. Pero cuando nosotros entendemos, comprendemos dónde estaba el vacío mental de esa persona al actuar de ese modo, entendemos con el corazón, podemos propiciar una solución basados en el corazón, que es una doctrina que hay que llevar a cabo, es la doctrina del corazón. Entonces, allí es cuando se habla de la inteligencia emocional, ¿verdad? Del llevar, conciliar y todo eso. Bueno, es una práctica, por supuesto, espiritual del rayo rosa y del rayo dorado. ¿Vamos bien? Si te cuesta mucho, insiste, que odiar te hace un gran daño a ti y a los demás. Esto es muy importante, ¿verdad? O sea, no tenemos por qué odiar. Hay que amar, 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 hay que amar. Un día llegó un hombre casado con su maestro espiritual y le dijo: maestro, vengo a hablar de un gran problema que tengo. Bueno, ven. Y él le dice: maestro, es que mi esposa, las cosas ya no son iguales a como el primer día. Peleamos muchísimo, pues a cada instante por todo y todo. Le dice el maestro: ámela. Sí, maestro. Pero es que entonces ella, viene luego mi suegra, su mamá, y entre las dos me empiezan a hacer, y luego ella le habla a mis hijos de esto, y etcétera, etcétera. Y le dice el maestro: ámela. Sí, maestro, pero es que esto no entiende. Yo llego a casa y ella está con los chongos, no se peina, no se arregla, nada, en absoluto. Y le dice el maestro: ámela. Justamente todo ese speech que se echó este hombre era un speech, obviamente, pues con una proyección mental negativa de todo, ¿me entiendes? Desde el inicio hasta el fin. El amor es una situación dirigida e intencional. Esto que ha creído que la gente que, ay, no, nos amamos naturalmente, o nació el amor, o fluyó el amor y todo eso, no. De pronto sentí maripositas en el estómago y todo eso. El amor no es un sentimiento. El amor es una energía dirigida de bien, de servicio, de superación, de transformación. Es intencional absolutamente. No es automático, no es natural, no es fluir, ¿me entienden? Obviamente hay personas con las que tienes química, que ese es un proceso distinto por ley de vibración. Pero llega un punto justamente en donde esa acción y ese trabajo debe de ser intencional, debe de ser una fuerza motora que tú llevas día con día, con día, con día, con día, con día, con día. O sea, el amor no se acaba si tú no lo dejas de activar, si tú no lo dejas de poner intencionalmente en esa cuestión. Sí, Rodrigo. Pero ¿por qué a veces uno siente amor por una persona en específico y por otra no? Lo que se puede sentir más es la química o la vibración. Que hay personas que, digamos que por vibración, vibran con nosotros, nos caemos bien y todo eso, pero aparte equilibran dentro de nosotros cosas que todavía no hemos logrado. Una persona, por ejemplo, muy intransigente, autoritaria y demás, usualmente se encuentra la persona más amable, bondadosa y hasta víctima que puede ser. De tal modo que en la comunión se equilibra la energía. Y entonces pueden tener un proceso de desarrollo, de vida, de hogar, lo que sea. ¿Y qué es lo que sucede? Al final la persona está como Heidi, o sea, la amable, amorosa, víctima y todo eso, acaba más fuerte, o sea, se vuelve fuerte, se robustece, y la persona agresiva, fuerte, etcétera, se vuelve más amable. Pero al final la ecuación fue positiva para ambos, o sea, todos esos procesos ocurren por medio de ciclos. Es un ciclo que cuando tú aprendes ya algo de alguien o de una empresa, de una situación, se termina justamente. Esa persona aprendió algo de ti, tú aprendiste algo de ella, fabuloso, se logró el objetivo. Es química y es equilibrio lo que sucede en la vida, pues con los vínculos afectivos, los vínculos, cualquier unión que tenemos con una persona, sea de negocio, de familia, de todo eso, es un vínculo que nos va a mejorar y que si tiene un objetivo positivo detrás está bien justificado. ¿Vamos? Entonces es así. Este hombre
tenía que amar intencionalmente, ¿me entiendes? O sea, el resultado final de ese amor va a ser positivo. O sea, si tú amas y las cosas a lo mejor no se resuelven como tú creías que se iban a resolver, ¿fallaste? No. ¿Qué es lo que pasó en el proceso que desarrollaste? Amor. Y ese amor ya te pertenece, o sea, tú lo puedes activar para esto, para cualquier otra cosa, y luego sucede así, ¿no? Que uno, todo ese aprendizaje que uno volcó a lo mejor en una relación, en una empresa y demás, donde las cosas a lo mejor no se dieron como uno esperaba, llega a otra empresa, otro negocio, otra persona y todo eso, y parece que fue mandado a hacer para con la otra. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que observar el bien de las cosas siempre y que todo tiene un proceso natural de evolución. Pero esto es así. Ocurre pues que cuando uno avanza en metafísica, uno empieza a desarrollar lazos afectivos con los estudiantes, entre compañeros, entre amigos, etcétera, etcétera. Y luego te vas al cine con ellos, compartes y demás. Y entonces empiezas a conocer sus vidas, ¿no? Y cuando conoces y te vuelves a ser amigo, te vuelves amigo de ellos y conoces sus vidas. O sea, cómo viven, qué hacen, cómo piensan, qué dicen, ¿me entiendes? O sea, qué están trabajando en su propio esquema y demás. Y allí es donde puede uno cometer el error de empezar a justiciar incluso a los amigos metafísicos. ¿Me entienden? O sea, dejar de ser metafísico con los metafísicos. Entonces eso no tiene ningún sentido, ¿me entienden? Uno debe de mantenerse amando, queriendo y todo eso. Y dices, ¿cómo puede ser que ese sea metafísico si se la pasa haciendo esto, si se tiene este tipo de conducta, etcétera, etcétera? ¿Me entienden? El que esté en metafísica es el que se sabe que se tiene que mejorar, no el que es un alma blanca, pues que ya, ¿me entienden? Uno está en metafísica porque quiere ser mejor, porque quiere aprender cosas, porque quiere profundizar, conocerse mejor, adelantar y demás. No porque uno se crea a alguien o algo superior, ¿me entienden? Eso es así. Entonces, nosotros debemos de tener siempre en la punta de la lengua esto. Si vamos a reaccionar, que no es conveniente, más bien actuemos en positivo para con las personas. Entonces, una persona que te está lanzando odio, crítica, resentimiento y demás, tú le vas a decir: te envuelvo en mi círculo de amor, te doy mi amor y mi perdón. Así todo el tiempo. Más vale que sobre y no que falte. Entonces, si este maestro Zen hubiera sido un maestro de metafísica, le hubiera dicho: ámela, diciendo: te envuelvo en mi círculo de amor, te doy mi amor y mi perdón. Es que me hizo esto: te envuelvo en mi círculo de amor, te doy mi amor y mi perdón. Es que me miró feo: te envuelvo en mi círculo de amor, te doy mi amor y mi perdón. ¿Me entiendes? Todo el tiempo, consistentemente, con lo que sea necesario. Hay gente que dice: no, pues yo no odio a nadie, ni nadie me odia y todo eso. Yo solo les digo: ninguno somos monedita de oro. Nadie de nosotros es monedita de oro. El perdón y el amor no están de más. Hay que hacerlo con todo y hasta con la vida, porque uno necesita estar bien con todo esto. Dice el Dalai Lama: ¿cuál es el verdadero significado de la vida? Ser feliz y útil para los demás. O sea, que en lugar de que estemos odiando a las personas, podamos comprenderlos, asimilarlos y demás, ¿verdad? Y para eso, ahí están, ¿verdad? Siempre los amigos. Entonces, este es uno de los puntos, ¿verdad? Que en esa amistad se va desarrollando y todo eso. Uno tiene que comprender a los demás, cada quien tiene pues sus situaciones que resolver, sus puntos, pero ese es el valor de la amistad. Decía Sir Francis Bacon que la amistad reparte las penas hacia todos y multiplica las alegrías. Y eso es verdad. De eso es de lo que se trata, ¿me entienden? O sea, si nosotros tendríamos que hablar de un vínculo que nos une aquí en metafísica, no existe ningún vínculo, o sea, profesional, qué sé yo, familiar, ¿no? Yo al principio pensaba que los grupos de metafísica eran familias, y luego me di cuenta que sí, pero es distinto. Entonces,
el asunto que nos une es amistad, ¿me entienden? O sea, nos gusta metafísica, y si pasa el tiempo y nosotros permanecemos y todo eso, se va generando un vínculo, ¿me entienden? De amistad, de compartir, de platicar de cosas que nos gustan, de ir por allí a conferencias, eventos, con el único objetivo de ser amigos, comer juntos, hacer cosas juntos y demás, ¿me entienden? Eso va desenvolviendo en amistad y es algo muy lindo, pero a nadie se le obliga, ¿me entienden? O sea, eso es algo libre que cada quien decide en su corazón. Pero así, ¿verdad? Sucede en la cantina o en el grupo de metafísica. Pero uno debe de saber, pues, que estamos aquí justamente todos con este objetivo de instrucción. Por eso el segundo punto es prohibido quejarse. Vamos a leer. La queja y el reclamo son el cáncer del alma. El perdón y la llama violeta se enseñan para ponerlas en práctica. Eso es muy importante. Tú no debes de estar satisfecho con las cosas que se te presentan en la vida. Dicen por allí, ámate a ti mismo, acéptate a ti mismo y todo eso. Nada de eso. No te debes de aceptar a ti mismo si lo que estás viendo es negatividad, falta de bien, de bienestar, de paz, de tranquilidad, ¿me entienden? Porque ese no eres tú, empezando por allí. Entonces, las personas cuando empiezan a quejarse de esto, del otro, del exterior, de los puntos, incluso hay gente que de pronto llega a metafísica o recibe una instrucción en metafísica, viene a los cursos, escucha una sesión y todo eso y se queja. Es que no hablaron de tal cosa, es que no dijeron tal, es que etcétera, es que tal, es que esto, el otro. Y entonces esas personas con queja y demás empiezan a poner así, ¿verdad? Como en la imagen. Porque es que es así, o sea, uno tiene imágenes mentales de las personas. Y cuando alguien se queja, a mí me parece que esa persona que se queja está así. Porque ni siquiera los volteo a ver, o sea, ni siquiera... No. Porque justamente eso no va a llevar a ningún punto. Uno necesita siempre transmutar las cosas que uno no desea y establecer cuál es lo contrario a la queja, el agradecimiento. Vamos a leer. La queja y el reclamo se devuelven con carencia. Si te quejas de no tener dinero, amor o salud, nunca lo tendrás. Lo contrario a la queja y el reclamo es el agradecimiento. Y entonces es así. En lugar de que uno esté quejándose de todo, la queja aleja a las personas. Esas personas con las que ya no te juntas, ¿qué crees? Se quejaban demasiado. Al fin y al cabo, ¿cuál es el asunto de todo esto? Uno no puede vivir en la queja, uno tiene que estar agradecido de todo. Uno tiene que agradecer de esto, del otro. Tú vas a casa de tu tía y te hace una sopa, qué sé yo, una crema. Y la crema no te gusta. Dices, no, es que esta crema, que quién sabe qué y todo esto. ¿Tú crees que tu tía te va a volver a hacer algo en la vida? No, nada, absolutamente nada. Pero si tú empiezas a agradecer, gracias, esta es la mejor crema que me he comido, gracias por acordarte de mí, gracias por servirme. Si no te gustó, bueno, por lo menos gracias por considerarme y ponerme en la mesa, lo que sea, ¿me entienden? Siempre hay algo que agradecer, pues. Entonces, lo que va a suceder con ese aspecto es que esas personas van a sentirse motivadas. Los chefs van a sentirse motivados y te van a cocinar. Las tías van a sentirse motivadas y van a querer siempre ayudarte, servirte y demás. Siempre estemos agradecidos con todo, absolutamente. El perdón y el agradecimiento nunca están de más. Nunca, 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 nunca. Siempre hay que estar agradecidos de todo, y eso son pequeñas cosas que muchas veces dicen que se aprenden en casa, pero si no se aprenden en casa no hay problema, se aprenden en metafísica, y uno aprende y agradece por todo y demás. Les voy a decir, yo he ido a ciudades a dar metafísica de las que no espero absolutamente nada, ¿no? Como en ningún sitio espero absolutamente nada, en ningún lado prácticamente. Yo voy por gusto y porque nada, por mis pantalones, pues. Y hay lugares que me sorprenden al finalizar las actividades.
por el agradecimiento y por esa sinceridad, sin decirles, ¿me entienden? Agradezcan y todo esto, esas personas llegan naturalmente, gracias por venir, por hacer el esfuerzo de llegar, etcétera, etcétera, estar por acá y todo eso. Hay gente que entiende eso, pero eso es un estado de conciencia. ¿Me entienden? El otro día fui a Los Mochis, Sinaloa, es yo creo que uno de los puntos muy lejanos del país, ¿me entienden? No por cualquier cosa ahí se esconde la gente. Entonces, fui allí y con grata sorpresa y todo, muy lindo todos, gracias por venir aquí, sabemos el esfuerzo que es llegar acá, sabemos las horas que son en camión, etcétera, etcétera y demás, ¿me entienden? Hay gente que lo valora, ¿me entienden? Y eso es justamente pues el agradecimiento. ¿Saben? Si me vuelven a decir, oye, vente a Los Mochis, ¿qué voy a hacer? A ir, ¿me entienden? Por supuesto. ¿Por qué es así? Porque el agradecimiento es lo que marca muchas de las pautas de nuestra vida, y así es con todo. Si tú agradeces tener un auto, siempre vas a tener auto. Si tú agradeces que tu auto nunca te ha dejado parado ni nada, tu auto nunca te va a dejar parado. Si tú agradeces que tienes techo, que siempre tienes dinero, que siempre hay para pagar y que toda tu vida por algo has vivido hasta el punto que has vivido, porque ha venido suministro, entonces hay que agradecer, hay que recordarse siempre ese punto de agradecer, de amar y demás. ¿Entienden? Entonces estamos hablando de claves espirituales muy importantes, pero son claves casi que yo les podría decir de la prosperidad, o sea, de que avances en tu vida, de que evoluciones. La primera fue prohibido odiar. Tenerle mala voluntad a alguien. Número 2, prohibido quejarse. Al contrario, ¿verdad? Bienvenido el agradecimiento, bienvenido el amor, la bondad y demás. Perfecto, entonces podemos decretar, ¿verdad? Todos juntos. Gracias, Padre, por todo lo que me das. Yo soy la armonía en ti. Bendigo tu Cristo interior. Entonces, en lugar de quejarnos, vamos a bendecirle el Cristo a las personas. Vamos a decretarles la armonía en ellos, para que eso se manifieste. Y nosotros, con tanta proyección y proyectando la verdad mentalmente todo el tiempo, eso se va a producir y va a caer por su propio peso. Tercer punto, tercera prohibición, ¿verdad? Todos juntos. Prohibido hablar mal del grupo, el facilitador y los compañeros espirituales. Los electrones mal calificados saben quién los calificó y van a buscar a que los redimas. Si no te gusta algo de una actividad espiritual, vete y deja a ese grupo y a ese facilitador en paz. Eso es muy importante, ¿verdad? Si no estamos a gusto en un lugar, no estemos allí. Eso es una máxima de todos. Si uno, por ejemplo, en los trabajos, si uno convive con los valores de esa empresa, le gusta el tipo de trabajo y todo eso, perfecto. Pero si desde el principio tienen reglas, normas que no van con tu sintonía, con tu regla de vida y demás, no te esperes. Eso no tiene sentido que estés allí, ¿me entiendes? Y es igual, más en lo metafísico. ¿Por qué? Porque en lo metafísico, ¿qué contrato hay establecido entre nosotros? Nada, ninguno. Es puro afecto, pura gusto por la enseñanza, por aprender. Venimos a aprender, ni siquiera se nos cobra el sitio en donde estamos. ¿Qué es lo que sucede? Es por puro gusto. Es lo más grande que se puede hacer por un ser humano, enseñarle metafísica. Y es lo peor que se puede hacer, quejarse, hablar mal de algo que se recibió así, gratuitamente, ¿entienden? Con la mejor disposición, cariño, buena voluntad y demás. Entonces, eso es así como nosotros debemos de saberlo. No permitamos que nadie nos hable mal de algún compañero del grupo de metafísica ni de los facilitadores. Por más que un facilitador, porque hay facilitadores de todo tipo, ¿me entienden? Hay personas de todo tipo y hay facilitadores con distintos carismas y demás, etc. Si no te gusta ese facilitador, para eso hay 300. Es así de sencillo. Pero no nos quejemos, no digamos nada, en silencio mejor, ¿entienden? Algo hay que justamente vamos a trascender, transmutar y demás. Eso ocasiona mucho daño. Hablar mal de un grupo o de una persona espiritual. Y como tú no sabes, como lo espiritual es interior, no sabes si esa persona es espiritual o no, mejor
no hables mal de nadie. Porque eso se lleva adentro, eso se lleva guardado y luego ocasiona que en esas personas se les funden las neuronas como trastornos mentales. Entonces, nada, no permitamos que se nos hable ni hablar ni nada de eso, de todo esto. Dice, no hables mal de ningún hijo de la luz, no dañes tu corriente de vida por tan poca cosa, no vale la pena arruinarse la vida por criticar. Eso es importante. Llama Violeta, pero esas personas que nacen con una afección mental en una vida es porque una vida anterior utilizaron su pensamiento con pura negatividad dirigida hacia una persona, hacia situaciones, cosas y demás. No malgastemos nuestra energía lanzando malos pensamientos a los demás, ¿me entienden? Al contrario, ¿verdad? ¿Cuál es el punto? Hay que estar en bien abiertos y en bien por la enseñanza. ¿Qué es lo que sucede? Pues que uno viene y muchas veces le recomienda a los demás metafísica, habla bien del grupo de metafísica, habla bien de cómo la metafísica te ha ayudado, cómo ha transformado tus situaciones, de cómo esas personas pues están allí dando ese servicio, colaboran, etcétera, etcétera. ¿Me entiendes? Hacer bendiciones a lo bueno. Eso se te va a regresar, por supuesto. Si tú estás bendiciendo a alguien o una situación, una causa positiva, en prosperidad, en paz, en armonía y demás, eso, sin lugar a dudas, se te va a devolver a ti en esas bendiciones. Entonces, eso es bien interesante, ¿verdad? Todos nosotros estamos construyendo esto. Entonces, vamos a decretar todos juntos para que bloqueemos esto. Acuérdense que el no es lo que nos ayuda a bloquear la negatividad del caos, del orden de nuestra mente y del bien, de la paz y de todo. Todos juntos. Yo no acepto nada negativo de mí, ni para nadie, porque me hace daño. Yo solo acepto perfección porque me hace bien. Y uno se establece y se regresa a su presencia yo soy. A esto es justamente a lo que entramos en cada sesión de metafísica. Es lo que se llama el Sanctum Sanctorum, o la cámara alta, la cámara secreta del Altísimo. Cuando se refiere a todo eso es el punto alto de la presencia yo soy. Estas sesiones son justamente para meditar en nuestro yo superior. Y nos conectamos y la búsqueda y la intención es tan alta que por eso se vuelve tan respetuoso y tenemos esas medidas pedagógicas, ¿verdad? Para que podamos lograr la mayor conexión con nuestro yo superior durante la sesión. Entonces eso va a producir reflejo en nuestra vida gracias a ello. O sea, estamos meditando en nuestro yo superior y por eso uno sale cargado de esa vida, de esa verdad. Ya venía uno arrastrando la cobija y todo eso, y llega a la sesión de metafísica y otra vez te pones en tu mente superior debido a la vibración y todo. Y decretamos: yo soy positivo, pienso positivo, siento positivo, actúo positivo, hablo positivo. Esto es importante decirlo. No es nada más que lo sepan, no, yo soy bien positivo. No, decrétalo. Lo importante no es decir, voy a ser positivo. No, lo importante es serlo. Qué bien que está este día, qué maravilloso, gracias Padre, qué exquisito, qué maravilla, qué bien, etcétera, etcétera. Está buenísimo, es excelente, es majestuoso. Bueno, podemos utilizar muchas palabras, nuestro vocabulario es vasto, ¿verdad?, para hablar el bien. Cuarta prohibición: prohibido negar la enseñanza. Vamos a leer. Es impedir que alguien reciba la enseñanza espiritual, impidiendo que vaya a una charla o congreso. No dejar que alguien la comunique, hacerla difícil de llegar o disgustarse por los esfuerzos espirituales de alguien más. Esto es importantísimo. Nosotros, donde sepamos que va a haber algo o que una persona está desarrollando su espiritualidad, bendigámoslo, dejémoslo que lo haga, que avance, que adelante y demás. ¿Por qué? Porque no queremos que a nosotros alguien nos impida nuestro desarrollo espiritual. Entonces, cuando dejemos a las demás personas que avancen y que adelanten como ellas quieran, para que a nosotros nos dejen adelantar del mismo modo. Eso es importantísimo. Y no dejemos, es más, ni lo pongamos en una tela de juicio
nuestra asistencia, nuestras actividades de metafísica, nuestros estudios, nuestro avance, nuestro bien. Eso no está en tela de juicio, ni dejes a ninguna persona que te lo cuestione, que etcétera, etcétera. Es como si ya va impreso en el paquete. Si tú eres así, eso ya va en el paquete, y la persona, tu familia y todo eso debe de saber que tú eres así, que eso es parte de tu paquete. Pero no lo pongas en tela de, ay, no, es que cuando a veces pero a ver, ¿en qué te ha ayudado? ¿En qué te ayuda la metafísica? A ver, en esto, el otro. No entres a ese juego de justificaciones, de esto, del otro, ni demás. ¿Vale? Simplemente ponte en bien, en paz y todo eso. Y eso es como que ya, tú acéptalo como así. Y las personas vas a ver cómo lo van a aceptar como así. Pero si uno toma con cierto recelo y todo eso, no. Uno no le dice a la persona, al católico, ¿por qué eres católico? ¿Y qué te ha servido el catolicismo? ¿De qué es? Etcétera. Igual así con tu filosofía de pensar o tu filosofía de vida. Es lo más íntimo que tiene el ser humano. Más íntimo que la sexualidad, imagínense ustedes. Es la espiritualidad. Es lo que una persona trabaja interiormente. Entonces, mira, no pongamos eso para que las demás personas no se vean afectadas, porque las personas son las que se van a ver afectadas, uno no. ¿Vamos? Entonces nada, esto también es lo contrario a impedir que una persona reciba una instrucción espiritual, es facilitarle que una persona reciba la enseñanza. Entonces tú ves a ese compañero desganado, aturdido, peleado con la esposa, con la pareja, etcétera, etcétera. Mira, a mí hay algo que me ha servido muchísimo, que es metafísica. Mira, y te dejo un folletito. Mira, aquí hay un librito. Mira esto, mira el otro. Así nada más. Dándole el aviso, la información. ¿Me entienden? Facilitarle a las personas la enseñanza es prácticamente una de las cosas que hacen bien a las demás personas y que nos va a aclarar nuestra mente, nos va a poner en bien y demás. Cada persona que nosotros ayudemos a que se le despierte su Cristo es una bendición para nosotros en los planos superiores. Todas las personas a las cuales nosotros les despertemos el Cristo, ya sea en el metro, ya sea de una forma más tangible y demás, van a estar atrás de nosotros cuando nosotros vayamos a presentar nuestra hoja de vida de lo que hicimos en esta encarnación. O sea, su ser superior, sus almas van a estar allí diciendo, sí, yo soy testigo de que me ayudó. Es lo más importante que podemos hacer por el ser humano. ¿Vamos? Y pues abrirle las puertas a las personas, ¿verdad? Uno no sabe muchas veces que hay veces que la persona menos preparada para algo, o la que tú crees, no, pues esa persona es hasta troglodita, puede ser que tiene un Cristo muy despierto, muy vivo, y tú ni te imaginas. Uno no sabe. Y así también al revés, la persona que más creías espiritual, preparada, avanzada y demás, puede no serlo. Hay que abrirle la puerta y la posibilidad a todo el mundo, en ese sentido de su Cristo interior. ¿Vamos bien? Sí. Así como obstruyes, te obstruirán. Así como limitas, te limitarán. Así como trancas, te trancarán. Así como especulas, te especularán. Tenemos que tomar esa como una máxima de la ley de nuestra vida. Uno debe de tomar esos puntos claros. O sea, tú debes de ver tu vida con los ojos de la ley, porque esa es la ley de causa y efecto. Entonces yo voy a hacer esto, ¿y qué me va a suceder? Yo voy a amar, ¿y qué es lo que va a pasar? Me van a amar. Yo voy a hacer esa situación negativa y demás, ¿qué es lo que va a ocurrir conmigo? Lo mismo. Uno debe de ser muy consciente de estos aspectos para eliminarlos, disolverlos, borrarlos y todo eso, para ver su vida con la máxima de oro, ¿verdad? Así como quieres que hagan contigo, haz con los demás, que nos enseñaba el Maestro Jesús. Y el Maestro Jesús también decretaba algo muy importante para que ningún obstáculo te impida desarrollarte espiritualmente. Donde aparentemente se están cerrando las puertas para que tú avances, para que tú adelantes y demás,
Eso no puede suceder desde el Cristo interior. Y este es el decreto. Yo soy la puerta abierta que ningún hombre puede cerrar. Esta es una máxima, es un decreto poderosísimo. No tenemos la magnitud, no nos cabe en la mente de cuán poderoso es este decreto. Allí donde se están cerrando todas las puertas, no se le puede cerrar la puerta a la fuerza superior, al Cristo, a la chispa divina crística, a nuestro bien supremo. ¿Vamos? Entonces, esto es muy importante, porque tiene un asunto que el Maestro Jesús conocía muy bien. Yo soy la puerta abierta que ningún hombre puede cerrar. Y cuando hablamos del hombre, al primer hombre que nos referimos es a uno mismo. Que tú no seas, por el desconocimiento de la ley, por esto, el otro, el que te cierres las puertas. ¿Vamos? Entonces, nada. La esperanza es lo último que muere. La esperanza es justamente es esta chispa divina espiritual de nuestra vida. Y ahora con esta conciencia podemos decretarlo, ¿verdad? Con más consistencia, todos juntos. Yo soy la puerta abierta que ningún hombre puede cerrar. Yo soy la puerta abierta que ningún hombre puede cerrar. Yo soy la puerta abierta que ningún hombre puede cerrar. No debemos resignarnos ante la negatividad, ante la situación negativa que estemos viviendo, porque digamos, no, pues ya cometí errores y ya estoy ajusticiado, ya. No. Allí siempre está esa puerta abierta. Uno debe de ponerse allí basado en la ley. ¿Vamos bien? Quinto punto, quinta prohibición. Prohibido plagiar. Tú eres una divina presencia única y original. No tienes por qué copiar. Si lo haces, le impides a tu ser divino la capacidad de ser original. Eso es muy importante. Cada quien tiene sus formas, su estilo, su modo de vida, etcétera, etcétera. Cada uno de nosotros es auténtico. Entonces uno no necesitaría querer parecerse al otro, ¿verdad? Uno necesitaría siempre ser original, hablar originalmente. Y hay muchas veces que uno dice, no, es que yo quiero decir o explicar esto como lo explica mi facilitador, etcétera. Espérate, tú tienes tu propia originalidad. Entonces, nada, estás en un microbús y alguien te pide enseñanza, no le escribas al facilitador para que te diga qué decirle a la persona. Explícale con tus propias palabras. Dile, mira, no, tú piensa positivo, todo se va a salir bien, la chispa divina, la llama violeta, lo que tengas en mente. Y eso es así. La sesión que tú estás recibiendo el día de hoy es la que le vas a enseñar a la persona esta semana hasta que nos volvamos a ver. Esa es la ley, pues, por ley de vibración. Tú esta semana te pones a practicar estos puntos, y traerlos, rememorarlos, activarlos, releerlos y demás. Y esta semana, cuando te pregunten cosas de metafísica, ¿tú qué les vas a enseñar? Tu última lección, tu última actividad de metafísica. Se los vas a platicar así como Dios te dé a entender, con tu propia voz, con tu propia fórmula, con el lenguaje que sea, qué sé yo. ¿Me entienden? Si estás en la peluquería, pues con el lenguaje de peluquería. Si estás en el súper, con el lenguaje de súper, etcétera, etcétera. Pero tú explicas a tu propio modo. ¿Vamos bien? Imitar conduce a la insuficiencia. Tú puedes ser original como tu presencia yo soy a ti te inspire y te haga sentir. ¿Vamos? Entonces esto es muy importante que nosotros lo chequemos, lo llevemos a cabo para beneficio de todos, porque así es en el universo, ¿verdad? Uno ha visto las galaxias en las fotos del telescopio del Hubble, y ¿cuándo han visto que una galaxia, una constelación se parezca a otra? En la vida. Cada una es distinta, cada una es hermosa, tiene su propia esplendor, y es así con nuestra propia vida. Nuestra propia vida es auténtica, o sea, nosotros no vamos a hacer algo que ya alguien hizo, vamos a hacer algo completamente distinto y que es nuestra originalidad. Y entonces podemos decretar, ¿verdad? Todos juntos. Yo soy propio y original, sin copia para imitar. Está bonito, ¿verdad? Entonces ya tienen los 5 puntos. Número 1, prohibido Odiar. Prohibido odiar, eso hace muy mal y nadie lo quiere. Segundo punto, prohibido quejarse de nada, al contrario, hay que abrir el agradecimiento.
Tercer punto, Hablar. prohibido hablar mal del facilitador, de los compañeros, ¿verdad? De ninguna persona espiritual, pues. Cuarto punto, ¿se acuerdan? No, ese lo hizo. Yo soy la puerta abierta que ningún hombre puede cerrar. Sí, impedirle la enseñanza a alguien. Prohibido impedirle la enseñanza a alguien. Y quinto punto, prohibido plagiar, copiar, dejar de ser auténtico, adulterar. Ese es justamente uno de los mandamientos. Cuando dicen no adulterarás, que ese es el verbo original que estaba allí, no quiere decir lo que gente creía, no fornicarás. En ese sentido, de tener relaciones sexuales, etc. Por supuesto que no. Adulterar quiere decir salirte de tu originalidad, de tu pureza. Cuando una bebida es adulterada, ¿qué es lo que sucede? Tiene componentes químicos que no le corresponden. ¿Vamos? Entonces, eso es lo que nosotros debemos de hacer, mantenernos como nosotros somos, de la fórmula en que nosotros hacemos y demás. Entonces, si nosotros ponemos nuestro grupo de metafísica y todo eso, va a ser a nuestro modo, ¿me entienden? O sea, y va a llegar justamente la persona que necesita escucharnos de la forma en que nosotros lo hacemos. Es así, de simple y sencillo. Y ya después uno se queda feliz, ¿verdad? Uno sigue viviendo en ese equilibrio, en esa sencillez, en ese aprendizaje y avanza y trasciende como uno quiere. ¿Vamos? ¿Alguna duda? Muy bien. Pues con esto cerramos la sesión del día de hoy para que llevemos a cabo la